buenos días a todos los televidentes que están en sus hogares esperando la emisión de El País el Día, como siempre. José Medina, Alberto Estella y Eduardo Vera aquí con ustedes, con un gran contenido en esta semana. Así que esperamos que ustedes disfruten del contenido de hoy. Medina. Así es, gracias por dispensarnos su atención. Hoy tenemos un programa donde quisiéramos resaltar los aspectos más importantes y trascendentes del recién proceso electoral concluido, porque tiene muchas lecturas. Ya estamos a 3 días del mismo, 2 días del mismo, y todavía continúan los analistas, los expertos y el pueblo llano sacando conclusiones de los resultados de este importantísimo proceso electoral que afianza la democracia dominicana y nos ubica entre los países de la región con mayor desarrollo institucional, con la realización de procesos que reafirman y realzan ya la fortaleza de la democracia como dominicanos, algo que nos debe enaltecer. Y hay que decir que tuvo puntos muy luminosos en relación a otros anteriores que también fueron buenos. Así es, Medina. Y Eduardo, ¿qué Muy buenos días a esos fieles televidentes que todos los martes están ahí para escuchar a El País al día, para ponerse, como dice el programa, al día de lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. En este día, pues, vamos a hacer algunas lecturas del pasado proceso electoral donde tenemos nuevas autoridades para el próximo cuatrenio 24-28. Pónganse cómodos, busquen su vaso, échenle mucho hielo y tengan ahí al ladito Eduardo, el líquido que le van a echar para que no se despeguen de ahí. Bueno, Eduardo, nuevas no, son viejas. Vieja o nueva, no importa. Vamos entonces a los estudios. Se supone que es un nuevo periodo. Sí, pero con actores viejos. Vamos a unos anuncios ahora. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. La Plaza Coopna Salud pone a disposición todo el sector salud, a organizaciones, empresas y a toda la sociedad en sentido general. Disponemos de un moderno salón de actos con capacidad para 300 personas y salones ejecutivos adaptables a sus actividades y eventos. Contamos con sillas, mesas, audiovisuales, troz y luces. También tenemos parqueo disponible, ascensor y un personal altamente capacitado. Estamos ubicados en la calle Dr. Antonio Paredes Mena, número 43, sector La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional. Contactos al 849-402-3227 y los demás siguientes. Te esperamos. Cooperativa Coopna Salud. Señores, regresamos. Eduardo Medina, parece ser que las encuestas
dieron resultados, Eduardo, porque veo que muchos vaticinaron de que estaría entre los 57 a 64, 60, 59. Es decir, todas oscilaron dentro del programa de difusión de cada una de esas encuestas. Yo creo que hay que seguir creyendo en ellas, porque la verdad que son verdaderos profesionales. Yo recuerdo una discusión que sostuve con Medina, donde él decía que el sondeo que se realizó en Nueva York, en los Estados Unidos especialmente, reflejaba una tendencia de que la situación iba a ser puntero. Yo le decía que nada tenía que ver porque no había ningún estudio científico. Ahí no se programó qué cantidad en edades de la población, ahí no se estimaba los niveles de clase media, clase alta. Eso fue simplemente un sondeo al azar y parece ser que tuve razón. Me gustaría conocer entonces qué opina Medina en relación a esa discusión que tuvimos aquella vez. Bien, sí, ciertamente tuvimos esa discusión, pero déjeme decirle que no fue un sondeo al azar. Lo de Nueva York fue lo más cercano a la realidad en términos de la voluntad ya predeterminada del votante. Porque en Nueva York se realizó con la participación de los convocados a cada centro, unos 9 centros de votación establecidos en la ciudad de Nueva York. Y allí fue la gente, se buscó en el padrón y votó. O sea, eran personas reales, existentes. Contrario a las encuestas, que es una muestra que se toma aleatoria del país entero. Y aunque en Nueva York fueron unas 2.000 personas y pico a esa, una especie de simulacro, ¿no? Pero real. En las encuestas apenas llegan las muestras al 50% de esa muestra, que es de entre 1.000 y 2.000 convocados. Ahora, las encuestas sí que se aplican y se ejecutan con la metodología que debe hacerse, con los protocolos y demás, con las observaciones, sí son certeras, no solo en el orden político, porque la mayoría del pueblo siempre escucha de encuestas únicamente cuando se trata de temas políticos electorales, pero las encuestas se mantienen permanentemente en varios escenarios y en varias áreas, haciendo trabajo de levantamiento para recoger una serie de información que es de interés de sus patrocinadores. Ahora, no soy yo, el que estableció aquí cuál es el criterio de las encuestas se llama Hipólito Mejía, un expresidente de la República, que dijo que aquí las encuestas las gana el que paga. Yo no soy yo, ni que apoyo lo que dijo Hipólito, por eso digo Hipólito Mejía. Hipólito Mejía a veces le da algunos lapsos y expresa lo que manejó mucha encuesta y él fue presidente de la República. Sí, está bien, pero vamos a ver qué opina Eduardo en relación a... Fíjate, las encuestas es un método de trabajo. Las encuestas se hacen para medir cuáles son las preferencias, por dónde anda la preferencia de las personas en términos de voto. Y son, como se dice, fotografía del momento. Ahora bien, en los últimos, diría yo, 6 o 7 certámenes electorales, nosotros hemos tenido alrededor de 3 a 2 encuestadoras que andan siempre rondando con los resultados reales. En ese caso tenemos la Gallup y también tenemos la Penachop. Esas 2 encuestadoras que en los últimos años han venido haciendo sondeo en la República Dominicana, hasta este momento han estado dentro de los parámetros de los resultados electorales. Esas 2 encuestas estuvieron dentro del parámetro, porque tuvieron entre el 56 y el 59% de la preferencia que ellos entendían para el PRM y Luis Abinader. Y el resultado lo tenemos ahí un 57 punto y algo por ciento, lo que quiere decir que estuvieron dentro del parámetro de los resultados reales. Lo que implica que hasta este momento hay encuestas que son de propaganda, y esas de propaganda precisamente son las encuestadoras de las que habla Medina, que la gana el que la paga, pero esas son encuestas para propaganda. Pero las encuestas reales de trabajo son encuestas que le dicen al equipo que está dirigiendo estratégicamente un plan de campaña dónde hay que reforzar, dónde estamos flojos, dónde es que tenemos que invertir más, hacia dónde tenemos que dirigir un tipo de campaña para levantar.
O sea, esas son las encuestas de trabajo. Y eso realmente lo hacen todos los equipos de estrategia. Pero hasta ahora, esas dos encuestadoras que anduvieron dentro de los parámetros reales, pues podríamos decir que aceptaron. Otras encuestas, que fueron encuestas precisamente para crear percepción, andaban por los 70, los 60 y pico, y otras andaban por los 46, 47, pero eran encuestas para crear percepción y entonces tratar de ver de qué manera pues el votante o se disparaba al 70% o bajaba hacia un 40 y pico por ciento. Pero esas dos encuestadoras hasta este momento han ido dando sondeos y esos sondeos han ido reflejando realidades después de la votación. Lo que quiere decir que esas dos encuestadoras principalmente nosotros tenemos que darle el crédito porque dijeron por dónde andaría la preferencia y los resultados están ahí con diferencia de 1 punto y pico o 2 puntos. O sea, las encuestas se hacen y establecen un margen de error, o sea, 3 para arriba, 3 para abajo. Lo que quiere decir que anduvieron dentro del margen de error que se establece científicamente para los sondeos electorales. Lo que hay que resaltar, Eduardo, al margen de la precisión, ¿no?, de las encuestas. Bueno, yo recuerdo que aquí estuvimos, yo estaba mirando ayer y compartí ese corte del amigo Reynoso, ¿no? Federico Reynoso, 7 meses atrás que estuvo con nosotros. Y yo me asombré de verdad que él acertaba. Él hacía las proyecciones al momento, a noviembre, que tenía el presidente Abinader, y las proyecciones hacia las elecciones. Y él nos lo detalló bastante aquí. Y cuando le preguntamos precisamente sobre el inflamiento, ¿no?, que algunos sectores acusaban al gobierno y al presidente, o básicamente al PRM, de abultar, de inflar las encuestas. Asombrosamente yo estaba comparando los resultados con los que daba Federico aquí previamente, porque hay que admitir que Federico es uno de los hombres que manejan mucho número. Él creo que se desenvuelve en el área de la investigación social, específicamente las encuestas. Y certeramente él habló de un 58, entre un 59 y un 58%, acertando bien. Ahora hay algo que sí debe preocupar, y decíamos hace un momento que la democracia dominicana se fortalece y está en la región como una de las más vigorosas, pero hay una tendencia muy peligrosa en la democracia dominicana que es la abstención electoral. Asombrosamente, en este proceso, con todo ese activismo que hubo y con todas las facilidades, incluso los recursos logísticos con que contaron 3 grandes fuerzas electorales y políticas manejada por gente experta, estuvo por debajo de las elecciones que se celebraron en medio de la pandemia, me refiero a la abstención. Lo que quiere decir que hay un desentimiento, una apatía de gran parte, prácticamente de la mitad de la población dominicana, hacia la partidocracia o algo tan más allá que es elegir la gente que dirija los destinos nacionales. Eso es preocupante porque anda rondando prácticamente el 50% el nivel de abstención en estas elecciones. Perdón, entonces de unos 8 millones y pico de convocados apenas van contabilizados y la proyección es de unos 3.2, 3.3 de participantes en el proceso, o sea que es bastante preocupante. Quiero decirte, Medina, que el responsable de que eso sea así es la misma población, el mismo país. Porque fíjate, si tú estudias la cantidad de votos que hay en cada una de las provincias y tú estudias el levantamiento que hicieron de la población en cada, o sea, la cantidad de gente que hay en cada provincia, es decir, ¿cómo es? Que fue un fracaso en el último tiempo. El censo. El censo nacional. Te dice a ti qué población hay en cada provincia. ¿Qué ocurre? Que donde hay una población, por ejemplo, de 8,000 personas, ocurre que ahí votan 5,000, y 3,500 y 4,000. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de esas personas que están en esa provincia se han ido
para otras provincias a buscar trabajo y consiguen trabajo, luego se mudan. Es decir, que hay un desorden en lo que tiene que ver poblacional y las votaciones. Yo lo que creo que hay que hacer un censo real conjuntamente con la Junta Central Electoral para que ahí mismo se defina el voto y se cambie la mesa. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, muchísima gente que quisieron votar, que durante el año 2023 y 2024 se radicaron en Nueva York, pero la mesa donde tenían que votar era aquí en Santo Domingo. Es decir, que ese levantamiento es necesario. ¿Por qué? Porque imagínate tú lo de Punta Cana, que ahí en Punta Cana la población que trabaja en esos lugares no son de Higüey, son del Cibao, son del sur. Eso significa que ninguna de esa gente votaron. Otra cosa también, quienes siempre votan son los empleados y aquellos que a través de sus empleados, los familiares que se benefician de los empleos de su papá, de su hermano. Eso trae como consecuencia que aquí la mayoría de las personas ya tienen propios negocios y no les interesa mucho la parte política y no van a votar. Gente que trabajan en mini negocios, que hacen sus propias empresas pequeñas, salones de belleza. Yo conozco una persona que trabaja en un salón de belleza, que ahí trabajan como 7 empleados y todas son de Salcedo. Ninguna de esas gente se motivaron a ir a Salcedo. ¿Por qué? Porque ellos decían que ellos no viven de la política. Es decir, esa situación hay que comenzar a estudiarla de manera sociológica para que se defina que esa población que no vota vaya a votar. Porque siempre votaba anteriormente un 70%. Después bajó a 63, 62, 60. Ahora está en 47. O sea, viene descendiendo. Sí. Pero ¿qué pasa? Es precisamente a eso que yo le echo la culpa. Oíste, Eduardo. A eso yo le echo la culpa. Bueno, fíjate, Alberti y Medina, es preocupante lo que ustedes han expresado porque es correctísimo lo que ustedes dicen. O sea, nosotros teníamos en las elecciones, diríamos en las elecciones del 2000, para comenzar del 2000 hacia acá, votaba un 70% a nivel presidencial y un 50, 51, 49% a nivel congresual y municipal. Ustedes saben que las elecciones desde el 98 comenzaron a estar divididas y en esas elecciones congresuales y municipales se votaba el 50%, pero en las presidenciales siempre se votaba entre un 69 a un 72%. De ahí hacia acá, ese proceso ha venido descendiendo y al punto de que en estas elecciones finalizamos que resulta que ahora va a votar un 54% para redondear el número, lo que quiere decir que vamos a tener una abstención de un 30% de la población. Ahora, esa parte que tú hablas, Alberti, de que mucha gente se ha ido trasladando y no ha ido cambiando de dirección, y al no cambiar de dirección se queda entonces votando en su dirección anterior. Eso nosotros entendemos que eso se puede subsanar con algunas políticas públicas que se impulsen. ¿Cómo cuáles? Modificar la ley del Impostón, o sea, la ley del Instituto Postal Dominicano. Esa institución que antes le llamábamos el correo, esa institución precisamente es la responsable de, diríamos nosotros, lotificar lo que son las demarcaciones urbanas y rurales, que es lo que se llama el código postal. Entonces, ese código postal, si modificamos la ley y obligamos a los dominicanos que cuando se muden de un sitio a otro tengan que notificarlo en un tiempo determinado y de lo contrario que se le aplique una multa como en otros países. ¿Por qué? Vamos a decir por qué también. Porque los recursos que le llegan a los ayuntamientos le llegan en función de la población registrada en ese ayuntamiento, o sea, en esa demarcación, en ese municipio. Entonces nosotros tenemos una población muchas veces en un municipio que
le están dando un servicio que los recursos no están llegando. Y entonces los recursos lo están dando a un ayuntamiento donde él le está dando entonces servicio a una población menor y están dando recursos mayor. O sea, hay algo que si se lograra, entonces nosotros comenzaríamos a tener, diríamos nosotros, un control del movimiento poblacional de la República Dominicana, y ese problema lo resolveríamos porque si usted le pone a la gente a votar cerca, donde realmente reside, la gente va y vota en mayor número. Pero hay otro fenómeno, y es el fenómeno de la juventud. Hay que esperar las estadísticas que va a dar la Junta para ver el porciento que votó en los rangos de edad. Y es muy posible que el rango de edad de la juventud sea uno de los rangos que menos asistió a votar, porque hay como un desencanto en la juventud hacia la política. Entonces, eso es algo que tenemos también que estudiarlo, porque realmente si eso sigue así, ¿qué va a suceder? Que en 3 o 4 periodos más vamos a tener que van a votar menos del 50% de la población. Entonces eso quiere decir que eso va a crear una crisis grande, porque realmente vamos a tener entonces gobierno ilegítimo, a pesar de que tenemos un sistema que implica que el presidente tiene que salir con más de la mitad de los votos que se emitan, pero resulta que esa mitad no va a llegar a la mitad de la población votante. Lo que quiere decir que vamos a tener presidentes que van a estar electos como teníamos antes, que era por mayoría simple, y teníamos un presidente electo con un 25% de la población votante. Y eso va a volver a suceder, pero de otra manera, porque la gente está siendo apática, como dice Medina, para ir a votar. Porque mucha gente ahora mismo, como dice el mismo Alberti, no quiere trasladarse porque entiende que la política no le está dando los servicios que ellos creen que debe de darle cuando llegan al poder, y entonces la gente se está desencantando y está entendiendo que debe resolver sus problemas individualmente al margen de lo que son las políticas. Claro que es un error porque lamentablemente el avance o el atraso de cualquier país está definido por la política que aplican los políticos cuando están en el Estado. Entonces, realmente cuando usted deja de ir a votar, usted lo que está diciendo es, le estoy dejando mi decisión a otro. Y luego quiero quejarme, pero sin razón, porque le he dejado mi decisión que la tome otro. Entonces, eso hay que buscarle una vuelta porque vamos en una pendiente que no es muy buena para la democracia. Eduardo y Estrella, ya en el aspecto de los votos, ¿no? Ya del conteo de los votos, tenemos que el presidente Abinader proyecta unos 2,5 millones de votos en su favor, ¿no? En segundo lugar, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, con cerca también de 1,5 millones de votos, más o menos, lo que redefine el panorama electoral de cara a los liderazgos nacionales posterior a las elecciones. La Fuerza del Pueblo desplaza al PLD, que tenemos que resaltar que la situación del PLD hoy es sumamente crítica de cara al futuro inmediato. El PLD queda en una situación que los días, semanas y meses siguientes nos irán definiendo cuál será el derrotero del PLD. Ya Danilo había planteado días antes de las elecciones que en este proceso uno de los 2 partidos de oposición fuerte desaparecería, que el resultado electoral terminaría sacando a uno de ellos de las elecciones, en referencia a la Fuerza del Pueblo o al PLD. Y creo que esas palabras son lapidarias contra Danilo Medina y contra su parcela política, el PLD. Hay que llamar a preocupación el hecho de que el PLD es un partido con más de 20 años y hace apenas 3 años y pico que salió del poder, no lograra sacar un solo senador de los 32 que componen el poder más importante del país, que es el Senado. El Congreso es el primer poder del Estado, es donde pues se discuten, ¿no? Se analizan y se fiscalizan las grandes políticas nacionales que ejecutan los gobiernos. Hay también en ese resultado electoral algunos aspectos relevantes, por ejemplo, el PRD
el partido del Hacho Prendido, el partido de más historia en la República Dominicana. Es el partido que hay que decir que instauró la democracia en el país. Está pues en capilla ardiente, ocupando un lejano séptimo, octavo lugar, por ahí viene quedando el PRD, con escasa presencia pública y con unos números famélicos, unos números que no son dignos de una organización de tanta historia como el PRD, que en manos de Miguel Vargas, hay que decir, ha sufrido sus peores bajas en términos electorales y de aceptación popular. Hay otros en relevo, como es el partido de Ramfi Trujillo, que ha ocupado una posición que no tenía, pero creo que la gran revelación es el partido de Julio César Valentín, que todavía algunos expertos están buscando de dónde sacó esos votos. Algunos hablan de trasiego, ¿no? Pero es de resaltar, y quiero destacar, que en el caso del PLD, Leonel Fernández, pues vendrá una lucha feroz por el mismo espacio, que es liderar la oposición. Obviamente, Leonel Fernández, con los votos y la validación que ha tenido, pues se ha ganado ese espacio. Pero el PLD, con Danilo Medina, no creo que asumiría un papel tan pasivo en este proceso, porque sabe que sus condiciones en términos de aceptación popular y de permanencia con incidencia en el escenario político dominicano no son buenas. Yo creo que ya podemos decir que el PRM se consolida y la Fuerza del Pueblo pasa a ser ya un partido de oposición, el número 1. El Partido de la Liberación Dominicana yo creo que tiene que revisarse. Lo primero que hay que hacer es decirle a Danilo Medina que para no expulsarlo, que renuncie. Porque la verdad es que Danilo Medina es el culpable de todo lo que ha ocurrido con Rescate. Primero se opuso indirectamente. Podría decir que está con Rescate, pero sus acciones fueron muy diferentes. Evidentemente que el Partido de la Liberación Dominicana lo compone Julio César Valentín y Leonel Fernández y Danilo Medina. Ese era el Partido de la Liberación Dominicana, que está fraccionado ahora mismo en 3 Medina. Esas 3 organizaciones es lo que componen el Partido de la Liberación Dominicana. En 4, porque la otra parte se fue con el gobierno, acuérdate. No, los que se fueron por el gobierno ya fueron por un asunto ya de intereses ya personales, que claro, ellos entendían que no había futuro en el Partido de la Liberación Dominicana y otros también creyeron que tampoco en la Fuerza del Pueblo. Y son gente que solamente viven del poder, Medina. Son gente que no declinan posiciones importantes en el poder. Y claro, hay que decir que hay que beneficiarse de esos dirigentes que débiles de pensamiento. Bueno, déjame, Estrella, decirte algo. El PLD se queda por debajo de un 11% en la votación. Nosotros dijimos aquí habrá 1 o 2 programas atrás, tomando como referencia los hechos de Nueva York, que el proceso electoral estaba provocando una migración masiva del voto PLDista hacia otro voto PLDista, que es el de Leonel, porque Leonel esencialmente es PLDista, ¿no? Fue el líder del PLD que lo llevó al poder y lo mantuvo. Esas organizaciones componen el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, ahora, si examinamos nosotros las votaciones, nos damos cuenta que tal como dijimos, esa proyección se dio. Si nosotros sumamos la votación de Leonel en el proceso del 2020, que anduvo por debajo del 8%, ¿no? Y sumamos, por ejemplo, ahora que Leonel alcanzó 26, 27, 28, puede quedar con 29 y quizás rondar los 30 al final, en los boletines finales de reconteo y demás. Y sumamos los votos del PLD, que es un 10%, estaríamos consiguiendo prácticamente la misma votación que tuvo en el año 2020 Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Si la sumamos ambas, nos vamos a dar cuenta que andan rondando cerca del 40%. Y el PLD sacó 37 en esas elecciones y Leonel sacó un 8. O sea que si sumamos prácticamente, vemos que el voto PLDista realmente se consolidó a través de la candidatura de Leonel Fernández. Eso es bueno que lo destaquemos y que lo señalemos. Bien, con ustedes
han reseñado realmente ahora, observamos que el PRM se consolida como la primera fuerza política en la República Dominicana y la lectura que ustedes vienen dando es correcta. Si ustedes observan, a partir de las elecciones del 2016, en esas elecciones hubo un fraccionamiento del PRD. En ese fraccionamiento, si ustedes observan cuál fue el resultado allá, se darán cuenta cuál es la ruta seguida, tanto por el PRM como por el PRD. En esas elecciones, el PRM sacó un 26% y el PRD un 8%. Eso fue 2016. Entonces, ya para las elecciones de 2020, el PRM gana las elecciones. Saca un 40 y pico por ciento y con los aliados alcanzó un 52%. Pero ¿cuál fue el resultado del PRD en esas elecciones? A nivel presidencial sacó un 4%, a nivel congresional sacó un 5%, pero a nivel presidencial el PRD sacó un 4% en esas elecciones del 2020. Entonces, en el 2020-2019 se divide el PLD. ¿Cuál es la diferencia? Que el PRD se divide en la oposición y el PRM se lleva la mayoría del PRD. El PLD se divide en el gobierno. No había forma de que la Fuerza del Pueblo se llevara la mayoría del PLD porque estaba en el gobierno. Entonces, esa es la diferencia que vemos en el comportamiento de lo que nosotros diríamos la volatilidad electoral que se ha venido dando en el sistema electoral dominicano del 16 al 24. La volatilidad ha sido bastante grande. Estamos hablando de más de un 30% del movimiento de votantes de un partido a otro. O sea, eso que tú estás sumando y estás diciendo, eso es lo que se le llama volatilidad en los sistemas electorales, donde cada proceso te dice a ti que no hay nada definido porque hay un movimiento muy grande de gente de un sitio para otro. Entonces, eso ha estado produciéndose en los últimos procesos electorales en República Dominicana después del 16. Y realmente vemos que ha habido un gran movimiento de personas o de gente de un partido para otro. Muchos dicen que comprándolo, pero eso es un asunto que siempre se da en función de que mucha gente no quiere votar por el que va a perder, sino que quiere votar por el que va a ganar. Y entonces esa volatilidad se da en esa dirección. Por eso ustedes observan lo que están diciendo del PLD. El PLD se puede decir desde hoy que para las próximas elecciones, si alcanza un 5%, sería mucho. Eso lo decimos hoy. Y eso lo vamos a ver realmente en el 28. Si alcanza un 5%, sería mucho. Porque es el mismo camino del Partido Reformista y del PRD. O sea, el mismo camino que lleva. Porque ahora, yo me atrevo a decir algo más. Si Rescate no se hubiese hecho, el PLD había sacado menos votos y la Fuerza del Pueblo más. Eso casi se puede escribir. Pero la historia hay que escribirla con los hechos que pasan. De manera que el PLD no debe solamente revisarse. Yo diría que si quieren recomponer al PLD, tienen que comenzar de nuevo, a construir un nuevo partido, porque si siguen con esa estructura y con la forma en que se ha desarrollado, van a trillar el mismo camino que ha trillado el Partido Reformista y el PRD en estos momentos. Bueno, por otro lugar, o sea, entre otras cosas, veo también el discurso del presidente en el momento que ya las encuestas lo definían como ganador virtual, donde él expresaba que él quería gobernar con todos los opositores para hacer un país fortalecido. Y decía también que quería un diálogo nacional para todos los proyectos que se realizaran en el Congreso, sea por consenso. También ahí expresó que él no va a la reelección, va a cumplir la ley como se establece, porque él entiende que va a dejar historia y que al contrario dejará un candado. Muchos comunicadores expresan que cometió un error, que ya cuando un presidente define en 4 años irse, ya el Palacio comienza, cuando falte un año para las elecciones, comienza a disminuir la población dentro del Palacio Nacional, incluyendo los visitantes. ¿Qué tú opinas, Medina? Bueno, yo vi la intervención del presidente. Algunas cosas estuvieron bien, el llamado al diálogo,
especialmente a Leonel y a Abel, porque, volviendo un ching atrás, uno de los problemas que tuvo el PLD fue que se estila cuando un partido elige un candidato, ese candidato dirige la campaña y toma el control del partido y las estructuras partidarias que lo llevan. Eso no pasó con Abel. Abel fue todo el tiempo un segundón, y quien dirigió y estableció todas las políticas fue Danilo Medina. El presidente con eso creo que está abriéndole un espacio a Abel, dándole un reconocimiento a su aporte al proceso en términos de voto, porque Abel y Leonel, hay que decir, son los interlocutores del gobierno para hablar de oposición en estos momentos, porque son los que tienen los números que representan. Ahora, el presidente, no sé cuál es la necesidad de que el presidente traiga a colación en este momento ese interés marcado por reformar la Constitución. No lo entiendo, ¿verdad? Porque yo creo que este es el país que más se ha reformado la Constitución. En Estados Unidos, las enmiendas que se le hacen, eso dura años, es más, nunca se toca la Constitución, se hacen pequeñas enmiendas. Entonces, aquí cada presidente que hemos tenido, pues cada uno se hace su Constitución y se la modifica y se la adapta a sus intereses, a lo que él entiende en el momento. Y hay que llegar a la conclusión de que ese es un libro sagrado, esa es una normativa legal, constitucional, que no se puede estar de acuerdo a los criterios de cada presidente que quiere adaptarla y hacerle los arreglos, los acotejos de acuerdo a sus intereses. Él dice que que él va a dejar como legado no aspirar a la reelección. No es que usted lo va a dejar como legado, hermano, es que la Constitución dice que ya que usted no puede aspirar. ¿En qué consiste el legado? No entiendo, en verdad, porque ya el presidente de la República, con este mandato que habrá de asumir en agosto, pues ya automáticamente cae en estado de retiro, de pensión. Que lamentablemente aquí en este país los presidentes o expresidentes nunca se pensionan. Si ellos llegan ancianos en silla de ruedas y andando con un bastón todo el tiempo incidiendo en la política. Fíjese que en Estados Unidos, cuando un presidente sale, ya pasa un anonimato y nuevas generaciones ya van a la palestra pública, porque debe haber la continuidad del relevo social y político en las naciones. Entonces, él dice que no va a modificar la Constitución y lo prometió, pero ya Abinader había prometido en el proceso pasado que él no se iba a reelegir. Él cuando ganó las elecciones en el 20 dijo que no se iba a reelegir, sí, y después cambió de opinión. Entonces, eso no, ya no... Hermano, no creen en palabras de políticos. En palabras de políticos no se puede creer. Fue honesto. Pues entonces no fue honesto cuando dijo que no se iba a reelegir. No, pero ahora no lo prohíbe la Constitución. Él fue en aquel momento donde no lo prohibía la Constitución. ¿Y por qué el interés entonces hablando ahora de modificar la Constitución? Porque hay muchas especulaciones que expresan que el presidente Luis Abinader va a cambiar la Constitución y que se va a componer con Danilo Medina con el objetivo de que quitar esa para darle vigencia a los expresidentes. Sí, entonces es lo que quiso decir ahí, que no va a ser así. Bien, bueno, eso habría que verlo, porque vuelvo y digo las palabras de la gente que está... Confía en el presidente, Medina, confía en el presidente. Sí, el presidente con su reserva hay que confiar, porque ya él había dicho que no iba a aspirar, volvió y aspiró. Yo quiero interpretar lo que dijo el presidente. Ok. Para mí, eso que dijo el presidente ayer, para mí tiene mucha importancia. Y quiero interpretar cuando él habló del legado. Yo pienso que cuando él dijo que quería dejarle eso como legado al país, él expresó que él tiene interés de modificar la Constitución para 3 cosas, de acuerdo a lo que expresó. Número 1, que la Procuraduría General sea realmente independiente. Número 2, ponerle un candado a la reelección. En estos momentos, el PRM tiene mayoría absoluta en las 2 cámaras, lo que quiere decir que no necesita ni a PLD ni a Fuerza del Pueblo para modificar la Constitución. Sí, tiene mayoría en los 2 sitios. Sí, perdón, Medina, perdón. Déjame terminar. O sea, él decir que va a llamar a la oposición para trabajar en eso, lo que en el fondo está buscando que para poder modificar la Constitución solamente para la elección sea lo más difícil posible, posiblemente lo mismo que
pedía a Lionel, que decía que para modificarla, que estableciera un artículo que se lo planteó al mismo Danilo Medina, que fuera el 75% de la matrícula del Congreso la que tuviera la potestad para poder modificar solamente en caso de la reelección presidencial. O sea, algo que posiblemente ahora mismo tampoco lo pueda tener el PRM. Yo sé que tiene mayoría absoluta, o sea, tiene mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado. Ahora, para el próximo periodo. Lo que quiere decir que no necesita ninguna de las otras dos fuerzas para modificar la Constitución. Pero él está pidiendo que realmente eso se haga con el consenso de la oposición. Porque lo que él está diciendo es, yo no voy y quiero dejar un candado a la Constitución para la reelección. ¿Qué es lo que está diciendo? Tratar de que la modificación para la reelección sea lo más elevada posible para que cualquiera que venga no quiera modificarla como quiso Danilo, que después que la modificó para cerrarla con 2 periodos, volvió y quería modificarla para volver. O sea, modificamos la Constitución para yo reelegirme, sí. Después para yo reelegirme de nuevo. O sea, él lo que está diciendo es que él quiere ponerle un candado a eso, que no tengan la capacidad de hacerlo, porque para hacerlo tendrían que hacer una consulta nacional al país para que el país decida si es correcto o no hacerlo. Ese fue lo que yo entendí como legado. Y la otra es que él pidió modificarla para tratar de hacer una reforma fiscal integral. Y que yo realmente digo que es una buena intención del presidente decirlo el día siguiente de ser reelecto para un nuevo periodo. Yo también dije que el presidente dijo en una entrevista que le hicieron que él no necesitaba más de 4 años. Pero ¿qué pasa? La Constitución Dominicana, que es algo que yo creo que debe modificarse en esa modificación que se le va a hacer, obliga a los candidatos que son presidentes a ir obligados a un segundo periodo, porque si no van, no podrán volver más a ser presidente. Fue algo que el mismo presidente se quejó, y yo pienso que en esa modificación debe cambiar eso, de tal manera que sean 2 periodos, como existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, la Constitución le establece a los presidentes 2 periodos, independientemente de que sean corridos o no. Por ejemplo, Donald Trump ahora está aspirando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él nada más gobernó un periodo y la Constitución le dice que puede gobernar 2 periodos. Entonces él está aspirando a un siguiente periodo. Lo que quiere decir que si gana, ya no podrá volver a aspirar porque ya completó los 2 periodos que se le permite. Entonces aquí también debería ser así. A un candidato que gane la presidencia, va por la reelección, pierde, puede volver otra vez a aspirar por otro periodo porque le corresponderían 2 en la Constitución, y yo estaría de acuerdo con esa modificación. Yo creo que ahora Medina entiende. Sí, pero sobre los candados, la Constitución tiene su candado sobre eso, Eduardo, y está planteando eso mismo que tú dices, los 2 periodos y nada más. Ahora, el asunto de que si se tiene mayoría absoluta en el Congreso que lo puede hacer, no es así tan simple, hermano. Porque hay que entender que esa mayoría que va en el Congreso viene de una minoría. Aunque pueden tener 28 senadores, esos senadores vienen surgiendo de una minoría de votantes. Entonces la legitimidad estaría en cuestionamiento, y saben que sería un Congreso débil, igual que una presidencia en términos de representatividad. Porque si vamos a ver qué % de la población votante, por ejemplo, elegiría ese Congreso que haría eso, sería un porcentaje bajito, ¿no? Entonces, pero mira, si tú ves el porcentaje de votos de los senadores, antes, ¿tú sabes por dónde anda? 65 y 70%. Si tú observas los 29 senadores que va a tener el PRM en el Congreso, en la sala, en el Senado, la mayoría están por encima de un 50% de la población que votó por él. Sí, pero ¿qué muchos sacaron hasta un 70, un 68%. Pero ¿de qué población de votantes, hermano? Bueno, de la población de votantes de su provincia, los que fue a votar, los que fueron a votar. Porque los que no fueron a votar le dijeron al pueblo, nosotros no tenemos interés en votar. Porque decidan ustedes por nosotros. Eso es un problema de la población. De la población. Entonces esa es la población. La población que se quedó en su casa tiene que aceptar. Oye, tiene que aceptar lo que se haga ahí, porque ellos no quisieron
quisieron salir a votar. Entonces, no tienen ningún derecho, no. o sea, no tienen ningún derecho ni siquiera de reclamar. No. Porque si usted delega su O sea, derecho así me diga. a otro, no tiene derecho de reclamar. No, porque la legalidad no está en juego, ni en discusión, ni lo que yo planteo. Son senadores y diputados y presidentes legales. Pero son legales, y no Sí. solamente legales, legítimos. Porque si salen con más de un 50% de la población, son más que legales, son legítimos. Los que no fueron a votar legitimizan Claro. esa elección. Si Sí. usted no quiso ir a votar, Y es usted porque tiene está que de dejar acuerdo que los y que no, entonces, fueron a aquí no hay votar decidan por problema. usted. Porque si Confiaron usted, en no, el- si usted no confiaron- fue a votar, los que fueron a votar deciden por usted. Confiaron en el presidente, la situación va bien y ven el esfuerzo que está haciendo el presidente por mejorar la salud, por la situación Bueno, del alto costo, bueno. por la situación de educación, por la situación de electricidad. Ellos están mirando que el presidente está haciendo un esfuerzo y por eso ellos se quedaron en su casa. Porque dijeron, si yo estoy de acuerdo con el gobierno, ¿por qué yo tengo que...? Y yo sé que va a ganar. Y los que fueron a votar por él. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, bueno, Porque a mí háblame de resultados. Lo que hay que Bueno, pedirle a vamos, Medina, bueno, lo que hay que vamos. pedirle a Medina es que le diga a esa gente que se quedan en su casa, que no dejen que Eduardo, decidan por tú ellos, sabes- que salgan y voten. Eduardo, tú sabes bien lo que se llama la gobernabilidad. Eso es importante. Pero ya vamos, no quisiera que se nos vaya el espacio sin... Porque el presidente fue muy bien valorado por la población y lo escuchó. Ahora, donde el presidente no fue escuchado y le dijeron, no, presidente, ahí no podemos complacerlo. Y eso es bueno, porque eso es la democracia. Porque un presidente no es un monarca con corona, como dijo Peña Gómez, que aquí los presidentes eran monarcas. Fue en relación al nivel senatorial del Distrito Nacional. Mira, El presidente hizo el intento. No, el Y- presidente convirtió el senador electo actual como un presidenciable para el 28. Eso fue lo que hizo el PRM y todo su No, equipo. no, llevó a la hoguera también a los relevos del PRM, porque todos los relevos del PRM, pues... Tuvieron una hoguera también. sí, se fueron en la hoguera. Pero mira, Es decir, que Yo te estamos voy a en hacer- una situación yo te voy a difícil hacer para esos una relevos. lectura. Yo te voy a hacer una lectura. Tú sabes que esta población tiene casi un 51% de juventud en la nómina de la Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Que donde se la puso difícil el hijo de Leonel Fernández, es Omar Fernández, en el baile de Dembow. Cuando se vio La política se ven oye, cosas. la poca votación que tenía Guillermo Moreno. Guillermo Moreno fue en la parte de los adultos mayores, porque es un tipo que realmente se lleva muy bien con esos sectores, pero hay una situación. Tú puedes estar seguro que los reformistas no votaron por Guillermo Moreno, por el asunto de que fue él quien citó al presidente, al expresidente fallecido, Al doctor Joaquín Balaguer. Balaguer, a su casa. La gente nunca olvida eso. Y aquí se pasa factura en vida. Entonces, donde realmente tuvo problemas fue con el dembow. Yo quisiera- Oye, es que no, oye, él no podía bailar dembow. Compadre, Porque la juventud no vota por el que no sabe bailar dembow. Oye, él estaba en el Distrito Nacional. Esa es la situación, Mientras hermano. Omar Fernández tocaba piano. Y ahí di que bailando dembow. Yo lo podía tocar tambora, pero tampoco creo. No, El piano está por encima de la tambora, no Es que quitándole usted- mérito a la tambora Sí, pero porque qué es parte fino. del merengue No, es que la dominicano. ciudad o sea, el Distrito Cometió Nacional. muchos errores. Otro error Oye, que cometió, que sin El querer. Distrito Nacional es fino. Otro error que ¿Y sin cómo va a decir Oye, que bailar dembow? Un hombre que está tocando piano. Pero oye, otra cosa. El hombre quería poner un himno nacional y sin querer poner el himno de los Estados Unidos. Pues es que estaba desfasado. Mira, el mayor Es desfasado. El que uso andaba que todo puso el del tiempo. Congreso se lo quitaron. el mayor hierro que cometió el PRM y Abinader, y creo que deben estarlo lamentando, y celebrando Faride, que era la candidata Faride no votó natural. por Guillermo Moreno. ¿Tú La viste la candidata- sonrisa de Faride cuando fue a votar? Sí, entonces alguien me dijo a mí, un señor, Se le rió la cara a un Guillermo señor me Moreno. dijo a mí, de mucha edad, me dijo, yo iba a votar por Guillermo Moreno, porque él decía que él iba a ser un senador serio. Pero de lo que lo vi como con artritis bailando dembow, porque el problema por lo menos ensaye para que lo baile bien, porque en verdad eso dejaba Porque, mucho... oye, Pero- yo sé que lo que lo pusieron a bailar dembow son los responsables de las pérdidas que él tuvo. Sí, así es. Sí, pero No, señores, hay eso- que eso- darle. esos son de esos genios mediáticos que existen en las redes, que se venden de que como lo máximo. Le dicen, mira, para que tú conectes con la juventud, baila dembow.
pero realmente fue una orientación desacertada porque... muy mal consejero. Mal consejero, y además el Omar Fernández estaba sembrado en el corazón de la población, y lo que hizo el gobierno fue masificar esa aceptación o esa favorabilidad que Guillermo tenía en el Distrito Nacional hacia el país entero, porque hay que decir que las elecciones nacionales se centraron en Omar Fernández. Nadie habla de la victoria de Luis, que fue buena y contundente, ni los otros 20 y pico, 30 senadores, sino el tema es Omar Fernández, que con que dicen que es un fenómeno. No, acaba de nacer un relevo importante en la política dominicana. Lo contrario, dicen que es un fenómeno. Y así es, así es. Pero señores, hay que decir también que la Junta Central Electoral en este último tramo hizo un gran trabajo. Se observó precisamente el despliegue que tuvieron para replegar a esos votantes que se quedaban alrededor de los recintos y lo copaban, y entonces dificultaba que la gente entrara a hacer su derecho cívico de votar. Y en esta ocasión observamos que la mayoría de los centros estaban en su puerta de entrada despejados, y también retiraron mucha propaganda de la que había frente a las puertas de los centros de votación. Pero también a muchos de los que andaban con esos baberos y esas cuestiones, se lo quitaban o los replegaban bien lejos de los recintos de votación, lo que quiere decir que hay que darle crédito. Y la madurez de la población en ese proceso. Y la población, la madurez de la población, señores, cívicamente fue a depositar su voto. Es increíble. O sea, hay que ver que en el país entero, si se registraron 2 incidentes o 3, fueron muchos. Lo que quiere decir que tenemos que hablar de la madurez y el civismo de los dominicanos en los procesos electorales. Yo creo, Eduardo, ya para concluir, que la clase política debe contemplarse ratificar esa Junta Central Electoral para los futuros procesos que se acercan de cara al 2028, porque una Junta equilibrada, inclusive esa medida de establecer la duplicidad de cédulas hasta 2 días antes de las elecciones, favoreció mucho. Así que nuestras felicitaciones a la Junta. Y también le damos las felicitaciones a esos fieles televidentes que siempre están ahí todos los martes a las 11 de la mañana para ponerse al día. Buen provecho y que el Señor lo bendiga a todos.